Buenos días, buenos días, buenos días. Ahí nos está saludando Mirna desde Coyipulli. Qué bueno que estés conectada, Mirna. Y vamos a hablar un poquito de lo que estuve hablando el día domingo. Lo vamos a lo mejor profundizar un poquito más, porque a veces cuando tú estás predicando y tienes algo en tu corazón, también tiene que ver mucho con la audiencia que hay en ese momento, es de lo que va saliendo, de la enseñanza que hay. Entonces hoy día quiero profundizar algunas cositas más de lo que estuvimos hablando el día domingo. Y esta era la palabra que el Señor me había dado. Es Daniel 11:32, la parte B del versículo, la parte B. Entonces, dice, porque conozco a Dios, este es mi parafraseo, ¿cierto? Porque conozco a Dios, seré fuerte y actuaré. Es más parecido a la versión de la Biblia, de la Biblia del lenguaje actual, muy parecido a esa versión. Entonces, porque conozco a Dios, y estábamos hablando cuán importante es que tú conozcas al Señor, que el Señor no sea algo que alguien te contó, que no vivas de la revelación de otro, sino que tú mismo conozcas al Señor Jesús, que el Señor sea tu Salvador. Me va a decir, sí, pastora, pero cuando yo oré, hice a Jesús mi Salvador. Sí, pero a veces lo hacemos nuestro Salvador para cuando estemos más allá del sol. O sea, cuando estemos con el Señor, cuando estemos en otro momento, ya cuando nuestro cuerpo esté dormido, qué sé yo. No, la salvación es para nosotros también hoy en la tierra. Entonces, muchas personas dependen de la fe de otro. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra idiosincrasia latina, recuerden, fuimos conquistados cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Entonces fuimos conquistados por los españoles y ellos traían también, además de querer conquistar, también ellos traían algo que nos querían enseñar. Y ellos trajeron religión a las Américas y esa religión era una religión católica. ¿Qué es lo que sucede con la religión católica? Es que tú participas, lo sé porque yo fui católica muchos años, ¿ok? Tú participas de la congregación y todo, pero en realidad tú siempre descansas en lo que hace el sacerdote, lo que hacen por ti, tú pides a otro que haga algo, que hable delante de Dios por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después, si el favor te fue concedido, entonces después tú vas y pagas la manda, ¿cierto? Y a veces traemos ese mismo modelo a la iglesia del Señor. ¿Y qué pasa? Que acá en la iglesia del Señor, sí, el pastor tiene una función, pero también cada parte del cuerpo tiene una función. Todos nosotros como hijos tenemos una parte que cumplir, una parte que hacer. Entonces, no podemos descansar siempre en otra persona. No es como, voy a llevar a este hermano a la iglesia para que el pastor ore por él. No, ora tú por él. ¿Cierto? Nosotros hacemos discipulados, ananías, y le enseñamos a la gente a ser llena del Espíritu Santo y no necesariamente el pastor el que está orando para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Lo hacen nuestros hermanos discipuladores de la iglesia. Y usted dice, ¿y cómo yo puedo ser un discipulador? Porque a lo mejor ahí está el estatus. No, el discipulador significa que ya fuiste discipulado, entonces tú ya puedes discipular a otro. No hay ningún estatus especial. Eres un hijo de Dios, estás en Cristo y ya sabes cómo las cosas que dice la palabra, entonces actúas en ella. Entonces, no es algo que nosotros tengamos una preparación especial, no. Así también, como traemos este trasfondo, ¿cierto? En que a veces descansamos en otro. Pido oración por esto, pido oración por acá, pido oración. Yo entiendo, hay momentos y hay ciertas cosas que sí atacan muy fuerte, pero en general la vida del creyente dice que el que está angustiado, que el que está mal, haga oración. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Pedimos oración. No, lo que está diciendo el Señor, haz oración tú. Si estás mal, si te sientes mal, es que no tengo ganas, pastora, de hacer oración. Es que no, es que me da mucho, no, no tengo ánimo. Bueno, esa es tu carne. Ahí está ganando tu área no renovada de tu mente y tu voluntad. Se están poniendo de acuerdo.
Pero lo que dice la Escritura es que hagas oración. Entonces a veces debes obligarte a hacer cosas. Así como, no sé ustedes, mamás, papás, pero si tuvieran a sus hijos en el colegio, mis hijos ahora están grandes, pero usted no les preguntaba en la mañana, a ver, mi chinito, a ver, ¿quiere ir al colegio o no quiere ir al colegio? A ver, ¿no quiere? Quédese en la cama. Pregúntale a los míos si yo les preguntaba eso. No, les decía, arriba, levántense. Y había alguno que me costaba levantar más que el otro y finalmente a veces se enojaban conmigo. Ah, mamá, ¿por qué me despertaste? Pero era porque tenían que ir al colegio, porque era necesario. Y no tiene que ver con que tenían ganas o no tenían ganas. Lo mismo hacemos. Ahí Bastián dice, me mandaban con lluvia y trueno. Y menos mal que no estabas en Punta Arena, porque ahí nuestro hermano Héctor, que está en Punta Arena mandando saludos, ellos tuvieron ya la primera nevada, me parece. Entonces, menos mal que no había nieve acá, si no te habría enviado con nieve al colegio. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a nuestros hijos buenos hábitos. Le estamos enseñando. Lo mismo hacemos con la iglesia, ¿o no? ¿O no? Auditorio, ¿o no, queridos oyentes? O tú en la mañana te levantas y dices, a ver, ¿tengo ganas de ir a trabajar o no tengo ganas de ir a trabajar? Tú te levantas porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que cumplir, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros las cosas del Señor las dejamos así como, sí, si quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. Pero no funciona de esa forma. O sea, el Señor te dice a ti, te sientes mal, te estás pasando un mal tiempo. Es más, cuando dice regocíjate ahí en Santiago, dice, haz una fiesta de tribulación. Entonces, como pastora, si lo estoy pasando mal. Sí, ¿por qué nos podemos regocijar? ¿Por qué podemos orar cuando estamos pasando mal? Porque sabemos quién tiene la solución y nos regocijamos en Él. No en lo que nosotros estamos pasando, no estamos mirando las circunstancias, sino que estamos mirándolo a Él. Entonces la vida del creyente, no podemos seguir con estos patrones aprendidos en que todo lo descansamos en otro. Oren por mí, hagan esto por mí, tráiganme esto. Y prácticamente estamos acostumbrados a que se nos dé la comida en la boca. No, tienes que aprender. A un niño pequeño tú le das la comida en la boca hasta que el niño aprende a comer. Y tú supervisas qué es lo que está comiendo y tú no lo dejas que coma todo lo que está a su mano, sino que le enseñas, esto es comida, esto es bueno, esto no. Eso también lo hacemos los creyentes. Aprendemos y luego aprendemos a alimentarnos. ¿Significa eso que no tenemos que ir a la iglesia? No, significa que podemos alimentarnos siempre y que no dependemos de nadie más que el Señor y que entendemos la función que cumple la iglesia y entendemos la función del pastorado y entendemos la función de los maestros y entendemos la función de todos aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Porque el congregarse no es que si no me congrego no me alimento. No, tú te alimentas siempre del Señor. Se supone que debería ser así. Se supone que debería estar siempre alabando al Señor. Se supone, sí, pero es que es rico cuando estamos todos juntos. Amén, sí, es muy bueno cuando estamos todos juntos. Pero eso no significa que te dejas de alimentar durante el tiempo en que no estamos juntos. Se supone que todo creyente debería hacerlo. Entonces, no deberíamos traer esos patrones. Hay muchas personas que cuando el Señor hace algo por ellos, reciben la respuesta de su oración, entonces aparecen en la iglesia como para dar gracias. No, es un patrón equivocado. La Biblia aquí en Daniel dice, porque conozco. ¿Qué conoces tú de Dios? ¿Qué conoces de Dios? Y yo hablaba este domingo y decía el ejemplo, la diferencia entre Saúl y David. Saúl cumplía los patrones que la gente creía que era necesario para un rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl estaba escondido cuando le iban a ungir rey, pero después de un año y medio están siendo rey, después ya se creía que podía hacer todo y que ya no necesitaba a Dios. Y cuando conversa con Samuel, le dice, tú Dios, haz esto y dile a tu Dios. O sea, para Saúl, Dios no era su Dios, era el rey de Israel. En tu vida, ¿para ti Dios es tu Dios? ¿Tú te has encontrado en Cristo Jesucristo
es tu Salvador? ¿El Padre es tu Padre? ¿O sigue siendo el Padre de otros? Hay veces que nos visitan en la iglesia, personas dicen, oh, pastora, qué bonita su iglesia. El problema es cuando ya llevan 10 años y siguen diciendo su iglesia. O sea, ¿no es tu congregación? ¿No es tu familia? ¿No eres parte del cuerpo? Hay un concepto equivocado. ¿Se dan cuenta? Hay algo que no hemos trabajado en nuestra mente. ¿Conoces realmente al Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Dios? ¿Es tu provisión diaria? ¿Dependes absolutamente de Él? ¿O siempre estás cojo y necesitas el apoyo de otro? Porque se supone que nosotros debemos crecer en las cosas del Señor y dejar de buscar apoyo en otros sino que empezar a hacer apoyo para otros cuando ellos están creciendo. Pero no podemos tener 20 años en el Señor y todavía andar con un chupete. Y estar, ay, hagan esto por mí, por favor, esto otro. No. Tenemos que tomar el toro por las astas, tenemos que tomar nuestra posición, tenemos que, de una vez por todas, conocer a Dios. Nuestros jóvenes ya están en edad de conocer al Señor, ya no necesitan estar dependiendo de la fe de los papás. ¿Qué creen estos jóvenes? ¿Tienes que levantarlos tú para la iglesia? ¿O ya se están levantando ellos solitos? Deberían ya empezar a moverse ellos, ¿cierto? A veces nuestros niños son más activos en las cosas del Señor y a veces los niños levantan a los papás. Pero los jóvenes a veces como que se duermen un poquito y empiezan a depender de la fe de otros. No, es Dios, es tu Dios. Tú tienes una relación con el Señor. Para mí, Dios es mi Padre. Para mí, Jesucristo es mi Salvador. Para mí, el Espíritu Santo es mi compañero de vida. Está conmigo siempre. Eso dicen las Escrituras. Entonces, ¿te puedes encontrar en las Escrituras tú? Hay una canción que dice, cuando me encontré en las Escrituras, cuando me encontré allí, cuando supe que las Escrituras no eran para otros, sino que era para mí. Cuando yo dije, ok, yo, Claudia, conozco a Dios, entonces seré fuerte y actuaré. Yo lo conozco. Y eso es algo que todos nosotros vamos avanzando y vamos aprendiendo, pero lo que yo quiero impulsarte esta mañana es que no te quedes estancado. De ahí, de donde tú estás, sigue adelante, sigue conociendo al Señor, sigue dando pasos. Yo sé que a veces hay cosas que dan miedo, pero no dejes que el temor te diga qué hacer, sino que sea Dios el que te diga qué hacer. Muchas veces el Señor nos dice algo, pero el temor nos dice lo contrario. Y a veces creemos lo que el temor dice y no creemos lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces el temor viene disfrazado de un buen consejo? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces el temor viene disfrazado de un buen consejo? No. A veces el temor viene disfrazado de diplomacia. No, tú tienes que ser políticamente correcto, porque este tipo de cosas tú no las puedes decir así de frente, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado. Sí, Pablo estaba frente al rey Agripa y le predicó el evangelio sin comerse ninguna coma, ningún punto. Lo hizo con respeto, pero lo dijo. Como está de moda ahora un programa de televisión acá en Chile, pero con respeto, ¿cierto? Pero con respeto. Pero hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que decidir, hay cosas que tenemos que tomar acción y no podemos estar descansando en que pucha, es que tal vez, no sé, es que a lo mejor a esta persona no le gusta. Si yo hubiese escuchado a todas las cosas que no les gustaba, no estaría aquí hoy. Todas las cosas que no le gustaba a alguien, no estaría aquí hoy.
Si yo hubiese escuchado todos los peros de mi mente, no estaría aquí hoy. Si yo hubiese escuchado todos los miedos, que todos estamos luchando con ciertos temores en diferentes etapas de nuestras vidas, no estaría aquí hoy. Tenemos que tomar acción y la única forma, la osadía viene del conocimiento de nuestro Dios. Cuando tú sabes que Dios es tu respaldo, entonces eres osado. Si no, no hay forma. Porque a veces tu familia que está cerquita, que te aman y que no quieren nada malo para ti, quieren cosas buenas para ti, a veces no lo entienden. Y tú a veces tienes que dar pasos de fe. Nosotros fuimos los primeros convertidos de nuestra familia, tanto el pastor Juan Carlos como yo. Y tuvimos que aprender a decidir por nosotros mismos con el Señor, con las cosas que el Señor nos hablaba. Y eso nos llevó a que muchas veces nuestra familia no lo comprendió de inmediato. No nos dijo, no dijo así como, ¡oh, qué bueno que ahora que van a la iglesia llegan a almorzar tarde todos los días domingo, cuando hacían cumpleaños, asados o alguna cosa así! No, y a veces se molestaban. Y está bien, eso es lo que ellos entendían. Pero eso no significaba que yo iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer. O a veces vienen amigos o familia y te dan un buen consejo. Yo recuerdo mis primeros pasos, mi mamá me decía, pero hija, tanto sacrificio, tantas cosas. Yo le decía, mamá, tú lo vas a ver a través de los años, cómo Dios nos va a respaldar. Lo que pasa es que estamos dando nuestros primeros pasos y a veces dar los primeros pasos no es fácil. Por eso yo te animo hoy día. Dar los primeros pasos a veces no es fácil. Nosotros estábamos conociendo al Señor y con lo que conocíamos comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Y mi mamá veía que a veces no lo estábamos pasando tan bien. Y ella en su amor de mamá me decía, pero hija, tienes que privarte de tantas cosas. A veces sí. Sí, muchas veces. Muchas veces nos privamos de muchas cosas. Muchas veces decidimos por Dios en vez de nuestra comodidad, en vez de hacer lo que políticamente era correcto o lo que otros esperaban de nosotros, o cómo invertíamos, cómo gastábamos nuestro dinero. Tuvimos que seguir al Señor. Y a veces nos decían, pero ¿cómo? Das esta cantidad si tú todavía te falta tanto en tu casa. Sí, pero es que yo estoy poniendo mi confianza en el Señor. Yo sé de dónde viene mi provisión, por lo tanto, yo camino en fe. Y yo puedo decir, después de 22 años de iglesia, pero de 29 años en el Señor, que Dios es fiel. 29, 30 años en el Señor más o menos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Tú no puedes confiar en el Señor y que Dios no cumpla su palabra. Porque Él es íntegro. Él va a cumplir lo que dijo. Por eso que es tan importante que conozcas al Señor tú. Que dejes de tomar lo que otros te han dicho y tú comienzas a experimentar a ese Dios. Tú comienzas a experimentar esa comunión, esa relación con Dios que es tan buena. Hoy día yo desperté a las 4 de la mañana y desperté cantando una alabanza, una adoración al Señor. Y dije, Señor, ¿qué pasa? No tengo sueño a 4 de la mañana. Yo me levanto como un cuarto para las 7 todos los días para orar, pero estaba a las 4 de la mañana así con unos tremendos ojos. Entonces no quería moverme mucho en la cama ni meter mucho ruido porque estaba ahí el pastor Juan Carlos durmiendo conmigo, no lo quería molestar a él. Había una alabanza y empecé a orar, a darle gracias al Señor ahí calladita, dándole gracias al Señor, y cantaba suavecito y daba gracias al Señor y dije, Señor, no sé lo que es, pero tengo tanta gratitud en mi corazón por todo lo que has hecho.
¿No, no es bueno de repente detenerse un poquito? Mirar a tu alrededor y dejar de poner los ojos en las cosas negativas y comenzar a darle gracias por todo lo bueno que está a tu alrededor, por todo lo que Dios ha hecho por ti, por cada cosa que has avanzado de la mano del Señor. Yo decía, gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé usted, pero cuando yo estaba ahí en el aniversario, había tanta gratitud en mi corazón al ver su fidelidad. Porque los primeros pasos, como decía hace un momento, no serán fáciles. Cualquier persona de afuera, a lo mejor no lo entendía. Mi mami, con todo su cariño de mamá y tratar de protegerme, me decía, pero hija, a lo mejor hay una forma más fácil. Pero su yugo es fácil y su carga es ligera. Las maneras del mundo parecen fáciles en un comienzo, son atajos que se dan, pero a la larga, Satanás, yo tengo un dicho que siempre que predico lo digo y todo digo, Satanás no da puntada sin hilo. Satanás suelta por aquí un poco, pero te aprieta por acá otro poco. Entonces, claro, el mundo te ayuda a que tú te deslices. El deslizarse es algo suave. No sé si a usted le ha pasado que se ha subido a un bote o a alguna embarcación y usted puede que ni siquiera esté remando, ni siquiera esté tomando dirección hacia ningún lado y está ahí en el bote y de repente ya la orilla no está tan cerca. Ya no estamos tan cerca y tú dices, ¿y en qué momento me alejé tanto? Porque fue un deslizarse suave. Muchas veces nos deslizamos suavemente y el mundo produce eso, que te lleva así suavecito, suavecito. Y cuando tú ya te das cuenta y dices, pero ¿cómo llegué tan lejos? Si yo me tomé solamente un fin de semana libre de las cosas del Señor y mira dónde estoy ahora. Ese es el momento en que tienes que reaccionar y ese es el momento en que tienes que volver. Ese es el momento en que tienes que tomar curso otra vez en tu vida. Eso es lo que sucede. Cuando te das cuenta de eso, nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Nosotros debemos pasar tiempo con Él. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? Pasamos tiempo con Él a través de las Escrituras. Pasamos tiempo con Él a través de la comunión, de la oración con Dios. Entonces, nosotros debemos conocer a Dios. Al principio tú escuchas, y ustedes a lo mejor hoy día me están escuchando, pero cuando tú ya has aprendido, hay ciertas cosas que saltan en tu corazón y dices, sí, lo que ella está diciendo yo también lo viví. Lo que ella está diciendo también me está pasando a mí. En diferentes etapas, pero todos creciendo en nuestro conocimiento del Señor. El conocer a Dios nos da osadía. El conocer a Dios nos da osadía. Osadía no para que le grites a alguna persona, no, osadía para dar pasos de fe en diferentes áreas de tu vida. Hay pasos de fe que debes dar. Hay pasos de fe que tienes que avanzar en lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y nos aletargamos, nos ponemos cómodos. Cuando ya sé esto, ok, Señor, ya llegué a este punto y tú te acomodas ahí, te sientas en un silloncito rico, ¿cierto? Te sientas ahí. Ahora venden unos sillones que tú como que te hundes así, como que te dan ganas de dormirte inmediatamente. Y no, la fe siempre está activa. Si no está activa para ti, estás usando tu fe para otro. La fe no descansa nunca, nunca la dejas descansar. Siempre está ahí, lista para trabajar. Pero tú tienes que decirle, porque la Biblia habla de la fe como un siervo. Tú tienes que decirle qué hacer. No dejes que la fe descanse.
siempre mantente activo, no te acomodes. A veces es bueno sentarse un ratito y, eh, descansar un segundito, sí, se puede. Sobre todo cuando has tenido una larga caminata, ¿cierto? Qué bueno sentarse un rato, estirar los pies y así como, ya. Pero luego seguimos, luego seguimos. Y estamos ahí para otro. Dice Daniel 11:32b, eso es lo que estamos leyendo. Dice, porque conozco a Dios, seré fuerte y actuaré. No sé si todavía han subido el video del día domingo, me parece que están trabajando en eso porque han tenido muchísimo trabajo, todos los que hicieron que este evento fuera posible. Entonces, también démosle un poquito de respiro, ¿cierto? En la versión JBS dice, me esforzaré y haré. O sea, seré fuerte, pero nosotros nuestra fuerza la tomamos del Señor. ¿En qué parte hacemos nosotros? Nuestra fuerza viene de nuestra unión vital, dice, de nuestra unión con el Señor, en que somos uno por pacto, ¿cierto? Ahí está nuestra fuerza, pero ¿cuál es la parte en que yo me esfuerzo? Es en que yo tomo la decisión para hacer. Esa es mi parte, o sea, la decisión, el disponer mi corazón. Yo he visto a través de tantos años, yo sé que hay muchos pastores que llevan y muchos ministros que llevan mucho más tiempo que yo en el ministerio, pero en estos años que yo he vivido, eh, he visto cuando hay personas que están tomando decisiones en su corazón, las decisiones correctas, después de haber a lo mejor haber equivocado el camino, porque a todos nos ha pasado. Levanten la mano los que no, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cómo decía la canción? Que levante la mano el que no sufrió por amor, ¿cierto? Entonces, a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado en algún momento, pero, eh, pero el hecho de tomar la decisión en el corazón, en ese momento, ¡puf!, se suelta. A veces ni siquiera alcanzas a dar el paso y viene el Espíritu Santo y ¡fum!, te ayuda, te lleva, te da el empujoncito que tú necesitabas. Por eso es tan importante las decisiones que hacemos en el corazón. Sí, nos vamos a equivocar. Mira, una profecía segura. En algún momento de tu vida dice el Señor que te vas a equivocar. Y todos podrían gritar, amén, porque es verdad, no es una mala confesión. Nos vamos a equivocar porque todavía estamos en este mundo, todavía tenemos carne, estamos tratando con cosas, todos. Pero lo importante es cuando te diste cuenta que te equivocaste, ahí se usa la palabra arrepentimiento, que significa que ibas en un sentido, te diste cuenta que estás equivocado, te das vuelta en 180 grados y vas hacia el otro sentido que era el correcto. Eso es arrepentimiento. Muchas personas cuando se dan cuenta que algo se equivocaron y hacen una decisión en su corazón y hay un arrepentimiento genuino. No es algo que es para aparentar, no. Es un arrepentimiento genuino. Dios te da el empujoncito para que puedas avanzar y puedas tomar de nuevo la ruta correcta. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Porque siempre está, está, como dicen acá en el sur, está la guaite de nosotros, está ahí, está mirando, está ahí, ya, sí, ahora, vamos. Siempre te está alentando, siempre está ahí dispuesto para ti, esperándote, porque tú dices, upa, y él dice chalupa, también es un dicho acá sureño, ¿cierto? Upa, chalupa, o sea, vamos. Y te ayuda a través del Espíritu Santo, que es tu ayudador. Qué bueno es nuestro Señor. Qué maravilloso es. Hay otra versión, que es la versión Dios habla hoy, dice, se mantendrá, porque conozco a Dios, se mantendrá firme y hará frente a la situación. Qué importante es mantenerse firme. La NTV lo dice así, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Quién conoce al Señor? ¿Quién ha tomado este anuncio que fue dado del Evangelio?
¿Quién, quién nos, no, quién lo ha escuchado este anuncio? Cuando tú te equivocas en las cosas del Señor, Dios no te condena. Muchas veces nos condenamos nosotros en nuestra mente. Uy, eso es como todo un capítulo que podríamos hablar. Pero tú te condenas en tu mente, porque el acusador ya no está frente al trono acusando, porque eso fue limpio a través de la sangre de Jesucristo. Ahora el acusador está acá. Viene a tu mente, viene con susurros, viene con pensamientos. A veces tu propia mente, tú mismo te condenas. A veces ni siquiera tiene que ver con el diablo. A veces tu propia mente te está condenando. Tu propia mente te está diciendo, mira, ¿cómo vas a hacer esto? Sí, mira, si hiciste esto otro. Claro, qué patuda, ¿no? No, Dios no te condena. Cuando tú entiendes eso, ¿qué importa lo que digan los demás? Si el Señor no te condena, dice que paz tienes en el corazón. Y no hay nada más que hacer. El Señor lo que hace es que a veces te redarguye, te muestra, pero Él no te condena. Esa palabra condenación ahí tiene que ver con mostrarte algo que dice, si tu corazón no te condena, tu corazón, no Dios, tu corazón no te condena, entonces paz tenemos para con Dios. Así es el verso correctamente. Si tu corazón no te condena, paz tenemos para con nuestro Dios. Esa es la versión Reina Valera. Pero tu corazón a veces te condena, tu mente te condena, pero no significa que Dios lo está haciendo. Cuando tú conoces a Dios, entonces te das cuenta que Dios no es el que condena. Dios no está en el negocio de la condenación, Dios no está en el negocio de la enfermedad, Dios no está en el negocio de aniquilar personas, Dios no está en el negocio de causar mal. No, Dios es bueno. Y si hay algo que tú te das cuenta que lo hiciste mal, nunca pienses que Dios te va a condenar. No, Dios siempre te va a ayudar. Siempre, siempre, siempre. A veces hay personas que están a nuestro alrededor y que y que piensan que tienen el ministerio de la condenación. Entonces andan condenando a todo el mundo ahí como un sheriff, ¿cierto? Así como, mira lo que hiciste, ¿por qué hiciste esto? Y mira esto. No, ese ministerio en el cuerpo de Cristo no existe. ¿Ya? Eso lo hace la carne solamente. Tú siempre, siempre, siempre. ¿Te das cuenta de la parábola del hijo pródigo? Que el hijo dijo, voy a ir a la casa de mi padre y me haré un siervo de él. No fue lo que el padre dijo. No, el padre no dijo, cuando llegue mi hijo lo voy a hacer un siervo mío para que aprenda. No, fue el pensamiento del hijo que se condenó porque se dio cuenta de todo lo que había despilfarrado el dinero, lo que había despilfarrado su vida, y cuando ya estaba mal, dijo, ok, me voy a ir a la casa de mi padre. ¿Cuál fue la reacción del padre? Porque esto muestra el corazón de Dios. ¿Cuál fue la reacción del padre cuando vio a su hijo que venía de lejos? ¿Por qué el padre lo vio que venía de lejos? Porque el padre siempre estaba en la expectativa y estaba mirando si volvía a su hijo. Siempre estaba mirando el camino, si su hijo volvía a él. Entonces dice que lo ve venir de lejos y corre hacia él y lo abraza. ¿No lo condenó? Sino que lo recibió y lo abrazó. Era el hijo el que se estaba condenando a sí mismo. Así lo hacemos nosotros, muchas veces. Y decimos, no, Dios, no es Dios, es tu mente. Es tu mente la que te traiciona, porque no está todavía renovada a través de la palabra de Dios, porque necesitas todavía conocer un poquito más del Señor. Y cuando ya conoces esa parte, entonces te hace libre. Siempre la verdad te hace libre. Siempre la verdad del Evangelio te va a hacer libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para pecar? No, libre para vivir la vida de Dios. Libre para disfrutar de las cosas que Dios te ha dado.
Sí, aquí en la tierra tendremos problema, tribulación, angustia, desnudez. ¿Y qué? Si nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y qué? Si nada va a impedir que Él nos ame y que lo que Él hizo siga vigente. No es lo que Dios hará, sino lo que Él hizo, sigue vigente. Jesucristo, el Hijo de Dios, ya murió en la cruz. Y Dios Padre nos dio juntamente con el Hijo todas las cosas. Eso no cambia. La palabra de Dios no cambia. Sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, porque ese es el carácter de Dios. Él es el mismo siempre. Por eso dice que no será cambiado un tilde, una jota, nada, sino que es lo que Dios ha dicho, eso se cumple porque su palabra tiene la integridad de Él. Tu palabra tiene tu integridad. Cuando tú cumples tu palabra, entonces las personas te conocen como alguien que cumple su palabra, ¿cierto? Entonces, tu palabra es un reflejo de tu integridad. La palabra de Dios es un reflejo de su integridad. ¿Quién es Él? Es su palabra. Y Él es íntegro y Él cumple lo que ha dicho. Entonces tú vas aprendiendo. Vas en este camino con el Señor. Recuerde que a los primeros cristianos les llamaban los del camino. Antes de llamarlos cristianos les decían los del camino. Por eso que a veces nosotros decimos, sí, llevo 20 años caminando con el Señor, ¿cierto? A veces usamos esa forma de hablar. ¿Por qué? Porque se les llamaba los del camino. En este caminar con Dios en tu vida, no dejes que tu mente te condene. Conoce el corazón de Dios. El corazón de Dios es como ese padre que vio de lejos a su hijo, que no había nunca dejado de ser hijo, pero sencillamente se había alejado. Pero lo vio venir de vuelta, de lejos, y corrió a él y lo abrazó y pidió que lo vistieran de nuevo con buenas ropas y puso anillo en su dedo, que era reconocer lo que él era, a la autoridad de hijo. Hizo una fiesta para él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener un papá así de bueno!, ¿cierto? Nuestro Padre Dios es maravilloso. Es maravilloso. Y hoy día en la mañana estaba orando y el Señor me hablaba algo a mí, respecto a mi vida. Y me decía, yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente Padre para ti. Yo soy suficiente para ti. No te preocupes. Entonces a veces ustedes dirán, sí, es verdad, sí, pero a veces necesita el Señor recordarte algunas cosas. Decir, no, Él es suficiente. No necesitamos más. Él es suficiente. No necesitamos... bueno, esto tiene que ver algo con mi vida, pero no necesitamos otras cosas o otras personas. Él es suficiente Dios. Entonces, conócelo, Daniel, porque conozco a Dios. Seré fuerte y actuaré. Y casi todas las versiones bíblicas tienen que ver, ¿por qué? Porque la Reina Valera no fue escrita desde el original. ¿Ya? Todo el original están escritos, casi todos están en griego, ¿ok? Y el griego es un lenguaje que con cada palabra pinta cuadros. O sea, una palabra no significa solamente una cosa, sino que pinta un cuadro. Y a ese lenguaje con los años se fue perdiendo. Entonces lo que hacen las versiones bíblicas, lo que tratan de hacer es tomar eso y poder ponerlo en palabras, ¿ya? Y a veces unos usan unas palabras, otras. Ahora, hay otras traducciones más antiguas que lo que hicieron es que venían del original en un idioma, de ese idioma lo tradujeron a otro idioma y de ese idioma lo tradujeron a otro idioma. Entonces se fue perdiendo lo que quería decir el texto. Por eso que ahora todas las versiones actuales, que a veces dice, pero ¿cómo están apareciendo más Biblias? No, es la misma Biblia, por eso se sigue llamando Biblia. No se puede colocar el nombre Biblia si no es la Biblia, ¿ok? Eso es porque la Biblia es un libro que es reconocido.
Entonces tú no le puedes poner el título de Biblia si tú le cambiaste lo que quería decir. Entonces tú dices, bueno, y tantas versiones porque vienen del original. Ahora lo que está pasando es que viene del griego al español. Viene del hebreo al español. Entonces, no está todo eso que estaba entre medio, que se perdía un poco. Entonces, y también hay algunas que han actualizado su lenguaje, porque el lenguaje que usaban antes no es el lenguaje que nosotros usamos ahora. Entonces, lo que están haciendo es que estas palabras que pintaban cuadros, ahora lo están relatando en un lenguaje que nosotros lo podamos entender, en un lenguaje contemporáneo, en un lenguaje que nosotros podamos entender. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos distintas versiones bíblicas y tú vas complementando tus estudios porque algunos lo dicen con esta palabra, otros lo dicen con esta palabra, tú puedes ir al original, ¿cierto? Porque ahí la palabra confía tiene que ver con pistis, ¿cierto? Con fe. Entonces tú puedes ir, bueno, en el griego es pistis, pero es con fe, entonces tú dices, ok, se trata de fe. Confianza es creer, confianza es fe. Confiar en Dios es conocerlo a Él. No puedes confiar en alguien que no conoces. Entonces tú vas complementando tus estudios de la palabra con diferentes versiones. Tú dices, wow, abre un panorama para ti. Y vas al original, ahora tenemos a San Google, que lo sabe todo, entonces tú vas ahí, te metes, buscas el solo original y dices, esto es lo que quería decir realmente, esta es la palabra que está usando, y están los diccionarios bíblicos y tú buscas la referencia, y dices, ok, la referencia dice esto, y tomas toda la definición, qué significa esa palabra y cuando es aplicada como verbo, cuando es aplicada de esta forma, porque los tiempos verbales de nuestro no son los tiempos verbales en que fue escrito, entonces te va explicando todo eso. Es algo bien bueno. Eso porque había ahí una pregunta en el chat. Entonces, Dios, nosotros debemos conocerlo. Debemos tener esa relación con el Señor. Vamos avanzando con Él de la mano. Como un papá. Un hijo comienza a tener confianza en su papá porque lo conoce. Porque lo conoce. A medida que pasan los años tú vas conociendo y más confías, ¿cierto? Porque pasa más tiempo. O cuando te casas, vas confiando en la persona que está a tu lado cada vez más. Se supone que debería ser así, ¿ok? ¿Por qué? Porque confías, lo conoces. No es algo que alguien te dijo, sino que ahora tú lo has probado. ¿Tú has probado a Dios en tu vida en el sentido que lo has gustado? ¿Has visto el resultado de la fe? ¿Has gustado de confiar en Dios con respecto a algo y ver el resultado de eso? Es maravilloso. Es maravilloso. Es muy bueno.